estudia a Isaías, capítulo 42, 5 hasta el 43, 10. En el pacto renovado, nosotros pues, o Nuevo Testamento, estudiamos Juan 1, verso 1 hasta el 17. Juan 1, verso 1 hasta el 17, o podemos utilizar también, como siempre les recuerdo, diferentes escrituras para complementar la enseñanza. Somos netamente un ministerio judeo-cristiano, ¿okay? Un ministerio mesiánico. Adoramos a nuestro Padre Celestial, Yahweh, Hashem, Adonai, nuestro Elohim. Pero a través de Yeshua, nuestro Mesías, el Hijo del Eterno, hemos alcanzado el entendimiento de quién es el Padre. Hemos conocido, se nos ha revelado el carácter misericordioso del Padre. No simplemente a través de Yeshua, porque muchos malinterpretan esa escritura. Okay, que verdad la Torah fue dada por Moshe y que a través de Yeshua es que vino la gracia. Algunas traducciones han mal escrito eso. Realmente nuestro Padre Celestial ha sido misericordioso desde siempre, ¿verdad? Y hemos explicado, hay muchas enseñanzas acerca de esta situación, pero lo explico, porque a veces las personas piensan que por ser seguidores de la Torah no tenemos nada que ver con Yeshua por completo, o sea, absolutamente. Eso está equivocado. Yeshua es la razón. Jesucristo, nuestro Salvador, es la razón por quien nosotros conocimos al Padre realmente. Las naciones no tenían Dios, no tenían promesas, no tenían nada de esas cosas, pero es Yeshua quien nos acercó a nuestro Padre Celestial. Así es de que bendito sea el Padre y bendito sea el nombre de Yeshua, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos también que hoy es, como lo miren acá, Bereshit, está deletreado en forma en inglés, pero es, ¿verdad? Bereshit, y es la número 1, la porción número 1 de este ciclo. Así es de que continuamos y nada más queremos compartir con ustedes que la Biblia es nuestra plataforma principal, es nuestro fundamento. Ese es el libro de sabiduría más grande que posee el género humano. Y después tenemos que, para complementar nuestras enseñanzas, utilizamos recursos académicos, como los pueden ver ahí en esta gráfica, teología y ciertos elementos de comparativos sobre el antiguo Medio Oriente, los sabios judíos y profecía. Y esto me hace recordar, hermanos, acerca de un video que acabo de ver recientemente en esta semana, donde un señor que es pastor enseña, ¿verdad? Tradicionalmente lo que se conoce el cristianismo, y estaba diciendo que esto es una herejía en lo que nosotros estamos haciendo, regresando a la raíz y enseñando cosas y dice que estamos judaizando. Yo creo de que el concepto judaizar se utiliza como una especie de acusación para hacer sentir a las personas que están haciendo algo mal. Es como cuando que alguien venga y te quiera dar una palmada en la mano porque supuestamente estás haciendo algo mal. Pero creo de que se ha utilizado tan a menudo y siempre en esa acusación, ¿verdad? De que se olvidan muchas veces que ellos siguen a un Mesías judío, nacido en Israel, de una madre judía, de un padrastro que lo adoptó por consejo del mismo Eterno, ¿verdad? Su padrastro José, que era judío completamente en un contexto judío, en una nación judía, en una religión judía, en unos conceptos, y ahora que también seguía las escrituras de escritores judíos, los profetas, y la Torah, que fue también escrito por un hebreo israelita, ¿verdad? Y eventualmente dentro de la tradición judía, el profeta más grande, que es Moisés. Entonces, no entiendo cómo personas que siguen al Mesías y que han cultivado principios
principios que están en la Biblia judía, ¿verdad? Y que todos los escritores del Nuevo Testamento también son judíos, con excepción de uno que proselitó y se convirtió al judaísmo antes de conocer a Yeshua. Entonces, no entiendo cómo las personas siguen diciendo que de cierta manera no están judaizando. Porque si siguen todas las costumbres y todos los principios que están, ¿verdad?, asentados en la Biblia judía, no entiendo por qué ellos no comprenden esto. Entonces, si nosotros seguimos, si no estoy, ¿verdad?, argumentando con nadie ni refutando nada, simplemente estoy explicando de que hay una acusación, hay un ataque innecesario, porque simplemente no han entendido el contexto que ellos desempeñan dentro del desarrollo de la palabra de Dios en este mundo. No comprenden ese contexto. Entonces, o lo que ellos están haciendo y lo que eso representa. ¿Ves? Porque para principiar, como lo he explicado muchas veces, la palabra judío significa adorador de Yah. Adoran a Yah, adoran a Yahweh, adoran a Jehová, adoran a El Shaddai, Elohim. Esa es la quien adora. Y si nosotros somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, prácticamente somos en un concepto del nombre judíos de corazón. Porque tenemos el corazón circuncidado. Las naciones en Yeshua hemos circuncidado el corazón. Entonces, muchas veces hay argumentos innecesarios y hay que explicarle al pueblo estas cosas porque a veces debajo de acusaciones y de intenciones de malograr los esfuerzos de otras personas, hay gente que se da a la tarea de tratar de destruir. Por favor, hay que estudiar más profundamente estos conceptos y no dejarse engañar. Nosotros creo que si una persona guarda el suficiente tiempo para escuchar una de las enseñanzas en raíces hebreas, se va a dar cuenta que nada puede estar desconectado del Mesías, ¿verdad? O que no estamos hablando en contra del Mesías, que nadie está tratando de hacer judaizar a nadie. No estamos regresando a ninguna religión judía, estamos profesando las enseñanzas que traen valor y contextualidad a los escritos en la Biblia. Ahora, termino con esto, porque es importante explicarlo. Hay personas que hoy en día leen muchos libros de escritores. Muchas veces, muchos de estos libros son basados en conceptos que se dice son revelaciones, etc. Entonces, yo digo, si nosotros nos cultivamos con diferentes libros de hoy, algunos estudian inclusive a escritores del pasado, de la Edad Media, de después de 1500, ¿verdad? Perdón, de la Edad Media y de la modernidad que empieza con los años 1500 hacia el presente. Entonces, ¿por qué no estudiar los conceptos de los antiguos judíos? Entonces me dicen, ¿por qué en el Talmud no están de acuerdo con Yeshua? Bueno, yo entonces hago simplemente esta observación. Yo estoy de acuerdo que en el Talmud se expresan de que no creen en el Mesías, ¿okay? Que no aceptan, que rechazan al Mesías. Pero no por ello vamos a rechazar la sabiduría escrita bajo las capacidades interpretativas de estos sabios. Porque, por ejemplo, yo me tomo muchos medicamentos que fueron diseñados por muchos ateos. Yo leo libros, historia, de ciencia, de geografía, de muchas de estas cosas que son escritos por ateos. Pero simplemente porque yo soy ateo no significa que el conocimiento o su sabiduría debe ser desechada. Pues al mismo tiempo, estoy hablando del punto de vista de información científica. Obviamente yo no me voy a poner a leer libros de ateos que tienen que ver, que traten de desechar a Dios o que traten de negar a Dios. Estoy hablando bien específicamente, no quiero ser mal interpretado. Entonces, mi punto es, ¿por qué no leer los libros de sabiduría que se tratan del pueblo a quien se le entregó las escrituras en primer lugar?
Porque muchos dicen que Dios desechó al pueblo judío, y eso es una gran locura. Porque si Dios no puede ser fiel a su pueblo, a su pueblo elegido, al pueblo que Él eligió, entonces, ¿cómo va a ser fiel a otros? Estamos negando la capacidad de fidelidad, la lealtad de nuestro Dios. Entonces, a veces decimos cosas tratando de justificar nuestros argumentos cuando lo que estamos tratando de hacer es traer caos al entendimiento. Entonces, tomo este tiempo de explicarlo, hermanos, porque estoy realmente cansado de tantas opiniones encontradas, tantas opiniones. Cada persona, oye, se dice maestro y tienen una opinión para todo, y tenemos que aprender a veces a mantener nuestras opiniones para saber si tienen profundidad, si tienen sabiduría, y más que todo, si son relevantes, si son adecuadas para expandir el entendimiento del pueblo que nos escucha. Entonces, vamos a continuar adelante. Estos son algunos de los libros que hemos estado estudiando, que les digo yo, a través de este tiempo, y algunas otras informaciones que hemos obtenido, ¿verdad?, de otros recursos. No están acá, obviamente, no tengo todo el espacio para ponerlos todos, pero este es uno de los libros que incorporamos en esta semana. ¿Ves? Y es el comentario bíblico Ariel. Y vamos hacia adelante. Y vamos a hacer la oración, hermanos. Gracias por su paciencia. Vamos a hacer la oración. Me responden todos. Berehu et Adonai hamevogah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Bendecido es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito es Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre todas las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Entonces, hoy vamos a comenzar por el principio. La Biblia se empieza a leer por el principio. Y sé que tradicionalmente nos enseñan que debemos de leer empezar por Mateo. Y eso tradicionalmente pues sirve un propósito, pero nosotros queremos servir el propósito no de los hombres, no de las denominaciones, sino queremos servir el propósito del Eterno. Y el propósito del Eterno es que si se tomó el tiempo Él de explicar estas cosas a Moshe, porque acuérdense, los sabios inclusive, hermanos, vuelvan a ver acá un momento, los sabios acá dicen acerca de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no empezó Hashem a explicar la Torah desde el momento que fueron llamados ellos, ¿verdad?, que fueron sacados de Egipto? Y se les entregó la Torah en el Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se ocupa de llevar el conocimiento de Moshe hacia atrás? El conocimiento de su pueblo hasta la creación. Bien interesante. Es muy interesante la pregunta que hacen los sabios. Entonces, ¿por qué? Porque hay una relevancia profunda. El pueblo necesita saber de dónde viene y hacia dónde va. El pueblo necesita, entendamos, saber de dónde viene para establecer un punto de referencia, decía anteriormente, para establecer un punto de partida, para que ellos entiendan que ellos son la razón por la cual Dios hizo el universo. Voy a repetir eso. Dios hizo todo esto, monumental esfuerzo. Si Dios lo hizo, ¿por qué lo vamos a desechar? ¿Por qué vamos a decir no? El libro se empieza a leer de la mitad del libro en adelante, no desde el principio. Pero espérate, si Dios, tu creador, se tomó el tiempo de explicarle al pueblo, de enseñar a su pueblo elegido, y ahora nos enseña a nosotros que Él comenzó en el comienzo haciendo toda esta monumental, nuestra capacidad mental está limitada. Nosotros creemos entender el universo. Nuestros científicos más profundos creen entender el universo. Pero ellos tienen nada más ciertas teorías.
Y están descubriendo cosas cada día, cada día, cada día. Entonces es tan monumental que nosotros no podemos en este momento dar abasto lo que Dios hizo y simplemente para demostrar al pueblo que todo el universo ha sido creado con un objetivo. Demostrarle a ellos que son su pueblo. Y que hay un principio y un comienzo. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios iba a dar a la tarea de crear un universo, tantos planetas, tantas galaxias, tantas estrellas, millones, para simplemente en un puntito, en un pedacito de polvo, una partícula de polvo en comparación a otras estrellas gigantescas, iba a ponernos a nosotros acá? Porque debe de haber vida en otros planetas, dicen algunos. Yo lo voy a decir sinceramente, yo no estoy en contra de la posibilidad que Dios haya creado otros seres. La Torá, que es la palabra, la instrucción del Eterno, la que trae orden, la que trae justicia, la que trae verdad, la que establece las columnas de la sabiduría de todo el universo, se aplica para cualquier tipo de civilización, sea terrestre, sea de cualquier otro planeta. Toda civilización inteligente pone en práctica los puntos que establece la Torá. Va a haber orden, va a haber justicia, va a haber entendimiento, va a haber paz. Porque todo ser que tenga capacidad inteligente puede ver a través de la Torá, estudiándola, empezar a ver las diferencias entre lo que es luz y es oscuridad. Entonces vamos inmediatamente a la Torá, porque nos va a ir la misma palabra ayudando a desempacar todo esto. Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba informe, es decir, no tenía forma, y vacía. Tohu vabohu. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Creo que una vez mencioné que algunos de los sabios dicen y que el trono de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, hágase la luz. Hágase la luz. Que la luz pase a ser presente en este lugar. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí es donde quiero hacer un paréntesis, porque yo sé que dentro del punto de vista podemos explicar de muchas formas, porque esto tiene una profundidad de sabiduría tremenda. Pero yo quiero enfocarme en una estructura hoy día. Dice de que Dios hizo la luz y hubo luz. Dios llamó a la luz día y las tinieblas llamó noche. Entonces, cuando nos dice la misma escritura, nos da esta fórmula, el escrito nos dice esto, es que en el momento que entra la luz es porque había oscuridad. Dios no necesita hacer luz si hay oscuridad. Perdón, si ya hay luz. Vuelvo y repito, Dios no iba a necesitar traer luz si ya había luz. Pero como había oscuridad, desorden, caos, pues Dios inserta la luz. Y después inmediatamente nos dice la Escritura en el verso 4, Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces la pregunta normal que cualquier persona con solamente ver, ¿verdad? Digamos, este cuarto estaba oscuro cuando entramos. Cuando yo prendí el switch, la luz encendió y ahora yo puedo ver todo lo que está acá adentro. Entonces, habría necesidad de establecer el precepto de que Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, cuando automáticamente la luz hace esa separación por sí misma. En el momento que hay luz, disipa las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Entonces hay una separación. En el momento que usted apaga la luz entonces se va, está ausente,
la oscuridad toma lugar inmediatamente. Entonces hay que explicar eso, no. Pero el concepto que yo quiero que ustedes y yo en este momento, todos nosotros exploremos, es el hecho de que está haciendo una separación del punto de vista de caos, del punto de vista de desorden. La luz trae orden, trae orquestación, trae armonía, trae que las cosas estén en su lugar, mientras que la oscuridad provoca caos, provoca caídas, provoca colisión. Entonces, lo que está diciendo prácticamente no es el hecho de que la luz se separa automáticamente de las tinieblas. Estamos hablando de concepto de que la luz es orden, la oscuridad es caos. Entonces, está poniendo un punto de diferencia entre ambas cosas. ¿Okay? No nos está explicando el efecto físico de que cuando entra la luz desaparece la tiniebla, o cuando la luz desaparece entonces toma lugar la tiniebla. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Entonces, Dios dijo, verso 5, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana un día. Entonces, muchas personas que son un poco necias y dicen, ¿ves? Ahí hay un equívoco. Porque ¿cómo va a ser noches? Porque las noches y el día, desde la perspectiva del planeta Tierra, son designadas automáticamente por el hecho que hay un sol, la rotación de la Tierra, y entonces en la parte oscura, entonces ahora podemos ver la luna, las estrellas, entonces toma ese punto de vista como un razonamiento sólido y suficiente para descartar y decir que la escritura está mal. Pero está bien lejos de la verdad, porque la capacidad interpretativa, y vuelvo y repito, hay muchas formas, yo simplemente estoy aplicando una, ¿ok? Estoy trayendo y compartiendo con ustedes una perspectiva, ¿ok? Pero lo que vamos a dejar claro es que cuando dice Dios llamó a la luz día y las tinieblas llamó noche, obviamente todavía Él no había pronunciado palabras de formar astros, ni estrellas, ni luna, ni sol. Todavía estamos en lo que Él está iniciando el proceso de rearmonizar, de quitar el caos. ¿Okay? Entonces dice, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y así fue la tarde y la mañana un día. No está diciendo de que ya tenía que haber habido astros, estrellas y esto. Lo que está diciendo es que Él, desde un punto de vista de nombrar algo, ponerle a la luz le llamó día y a la oscuridad le llamó noche. Aunque los conceptos todavía de luna, tierra, estrella, sol, todavía no se había hablado dentro de la escritura. Es como que usted diga, bueno, hay muchas personas que no nombran a los niños hasta que nacen. Hay ciertas tradiciones. Hay ciertas personas que esperan que, por ejemplo, hay personas que ya le nombran a sus hijos desde que están en el vientre. Y le empiezan a llamar por su nombre. Y ese niño, ese bebé empieza a escuchar, le empiezan a cantar. Y hay pruebas científicas que los niños son receptores audibles, es decir, que pueden escuchar los cantos de su mamá, así como pueden percibir las tensiones de su mamá. Entonces, llamar a algo simplemente hasta el momento que sea nacido no es necesariamente el punto. Dios empieza a definir los conceptos, a separar las cosas. Luz de oscuridad. Verdad de mentira. Caos de orden. Dios dijo que haya una expansión. Vuelvo al 5, perdón. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y así fue la tarde y la mañana un día. Dios dijo que haya una expansión, espacio en medio del agua, que separe el agua de las aguas o del agua. Y uno en esta traducción
Y es una traducción judía como cuando se tradujo al español, como que se queda un poquito, ¿verdad? Bueno, haya una expansión, es un espacio que separe, ¿verdad? En medio, que separe las aguas del cielo, el agua de la tierra. Y lo explica en el 7. Dios hizo el espacio y separó la cúpula de las aguas de abajo, de las aguas de arriba, o de sobre la cúpula, y así fue. Y Dios llamó al firmamento cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces, la separación de las aguas es, una vez creo que lo expliqué, desde el punto de vista de la explicación que estoy trayendo. ¿Okay? Separación de las aguas es la vida espiritual de lo material, las cosas espirituales de las materiales, de las cosas que no son espirituales, de las cosas intangibles, de las cosas que son tangibles. Entonces, en el principio Dios hizo todo, cielo y tierra. Amén. Amén. Cielos y tierra. Cielo, cuando decimos cielo, la Biblia nos habla de un segundo y un tercer cielo. Segundo cielo son los aires dentro de nuestra atmósfera. El tercer cielo se habla también de la expansión, el firmamento, pero también del lugar donde vive Dios, el ámbito espiritual donde Dios habita. Como dicen en inglés, the realm of God, el ámbito de Dios. Ahora, la creatividad del Creador creando cosas separadas no es porque simplemente Dios dijo, voy a hacer una separación. Hay una razón. Las hace diferentes, las hace individualizadas, las hace y las separa con propósito y definiciones únicas y específicas para su existencia y su utilidad adecuada. Y usted dirá, ok, no suena nada espiritual. Suena muy lógico y suena muy una explicación demasiado física, tal vez dirán algunos. Tal vez dirán fuera de contexto. Absolutamente no. Porque si nosotros no empezamos como creyentes a entender que las estrellas, los millones de estrellas que están en los cielos, nos sirven a nosotros porque está establecido también en ese primer capítulo, que son para señales, para establecer los moedim, las estaciones, no solamente las estaciones del tiempo que tenemos, ¿verdad? Las 4 estaciones, pero también los moedim, que son las fiestas solemnes a las cuales nosotros tenemos que atender y pararnos enfrente del Eterno. Y eso nos trae a un entendimiento que hay una utilización por muchas personas que viven en este mundo y ni siquiera vuelven a ver a los cielos. Y muchas personas que viven en grandes ciudades como Nueva York, como lugares donde hay muchos rascacielos, y de repente un día se van del campo y vuelven a ver el firmamento y se admiran como que si fueran niños por primera vez, viendo la magnificencia, la belleza majestuosa de la creación. Y todavía, después de haber visto todo eso, son capaces de decir, todo eso salió de una explosión accidental. No miran diseño. Basta un momento que usted se acueste en un lugar vacío, en un desierto, en un bosque, y se acuesta por la noche a ver el cielo, y usted va a empezar a ver dentro de minutos cómo usted está rotando o que toda la bóveda celeste está rotando. Y entonces nos da a entender que hay un diseño. Como cuando el reloj, usted lo vuelve a ver y usted mira de que esas manijas están dando vueltas. Hay un diseño que los hace hacer eso. Entonces, hay un uso, hay una utilidad, hay un propósito. Por eso es que están definidos, por eso es que Dios le empieza a enseñar al pueblo a través de su escritura, al pueblo de Israel y ahora a nosotros, de que hay un propósito, que nada lo que Dios hizo es simplemente una
una función que nunca vas a usar o que nunca vas a ver la utilidad o el valor de lo mismo. Hashem entonces establece asignaciones de utilidad y de tiempo. Por ejemplo, luminarias que nos establecen los tiempos, ya lo dije, ¿verdad? Las citas divinas y estaciones durante el año y actividades que no solo llenen su propósito, pero que habiliten que otras cosas o la humanidad alcance sus misiones y metas. Entonces, a ver, pónganme atención. ¿Okay? El pueblo, Dios le dice, de hoy en adelante, el mes de Aviv, antes de salir, capítulo, ¿verdad? Ahí por capítulo 12, él empieza a decirle, ustedes, en Éxodo le dice al pueblo, ustedes de aquí en adelante, el primero de Nisan, el primero de Aviv, es que ustedes van a empezar a observar que es el primer mes del año. No del año civil, pero el primer mes, digamos, de acuerdo a las crops, las cosechas. O, como muchos dicen, el calendario sacerdotal. ¿Okay? Para que ellos se guíen, para que ellos puedan ver y saber los tiempos. Entonces hay una utilidad. Cuando llegamos a Rosh Hashanah también hay una utilidad. Es decir, todo tiene una función armoniosa. Hermano, ¿y cuál es el propósito que el pueblo observe estas cosas? Porque tiene un enfoque global, tiene un enfoque nacional para el pueblo o de reino, y tiene un enfoque tribal, y tiene un enfoque familiar, y tiene un enfoque individual. Entonces usted dirá, ¿cómo es eso? Eso no lo dice la Escritura. Bueno, es que comenzamos como nación. ¿Verdad? Tenemos que entender que todo es como nosotros estamos formados de células. Las células están formadas de átomos, ¿cómo se dice? De partículas, etcétera, etcétera. ¿Ok? No quiero ponerlo muy científico porque tampoco no soy un experto en esa área, pero el punto que estoy tratando de decir es que hay formación. Entonces, algo chiquito se aglomera con otra cosa, aglomera, hasta que forma algo grande. Pues, obviamente, empezamos a veces por lo individual. Así empieza nuestra salvación cuando aceptamos a Yeshua en Pesach, porque es individual o familiar, porque todo el mundo se sienta a la mesa como familia, como así se sentaron en Egipto al principio, ¿verdad? Y después en Shavuot es una fiesta de nación, ¿ok? Es una fiesta de nación porque toda la nación está recibiendo la Torá, y después en las fiestas solemnes de otoño pasamos también a una fiesta tanto individual, porque tenemos que ponernos al día con el Señor y tratamos que nuestra familia esté al día, nuestras relaciones estén así, y después como nación volvemos nuevamente a pararnos en Yom Kippur ante el Señor, y después como nación, como familia, como pueblo, como congregación, celebrando en Sukkot. Entonces, no sé si ustedes están viendo esos giros, que Dios tiene un propósito. ¿Cuál es entonces el propósito? The ultimate purpose, como se dice en inglés. ¿Cuál es el propósito final? Que cada uno de nosotros, cada familia, cada tribu, cada clan, en el caso de Israel, la nación de Israel, y en cada nación, alcancen el propósito de entender que Dios quiere que le elijamos a Él, que Dios quiere que aceptemos su sabiduría, que Dios quiere que nosotros nos rijamos por sus preceptos de amor, de bondad, de justicia, de equidad. Y todo esto está en su palabra, está en su Torá, está en sus preceptos, en los preceptos que mucha gente no quiere aceptar. Y como lo he dicho en otras ocasiones, muchas veces la gente piensa que la mayor parte de las leyes de los Estados Unidos salieron de los sabios modernos. Pero realmente están basadas todas en la Biblia. Continuamos. Nada de todo lo creado en esta creación, nada, hermanos, nada. En esta creación o reorganización o nuevo orden divino puede ni debe interferir u oponerse al orden establecido del Creador y su propósito al crear
esa creación específica. Nada debe de alterar el propósito que Dios estableció. Nadie debe alterar. Cada vez que hemos visto en las Escrituras que alguien vino en contra del propósito de Dios y alteró el orden establecido, hubieron consecuencias grandes. Y usted dirá, oh, ¿cómo, pastor? Bueno, Adán y Eva, como lo mira, no lo vamos a estudiar directamente porque el enfoque de hoy es la sabiduría. El enfoque de esta enseñanza es entender que hay una sabiduría intrínseca, profunda, que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de la creación. Entonces, si miramos a Adán y Eva, ellos fallaron. ¿Qué ocasionó eso? Que la humanidad heredara la muerte. ¿Están entendiendo? Alguien decidió de que la palabra de Dios se podía invalidar, se podía romper, y resultó en que toda la humanidad tiene mortalidad. También sucedió que salimos de la presencia de Dios, donde estábamos seguros, donde estábamos en plenitud, donde estábamos en shalom, estábamos en el menujá completo, en el completo descanso. Entonces, ¿qué sucede? Toda la tierra, toda la gente, toda la humanidad tiene que trabajar, tiene que suplir, tiene que buscar, tiene que moverse para poder sobrevivir. No es nada malo. Es posiblemente uno de los efectos negativos que de cierta manera trae un positivismo a nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a depender un poco de la creatividad y también de desarrollarnos, que es lo que realmente Dios quiere que también hagamos. El propósito de la creación es enseñarnos que hay un desarrollo continuo y que Él quiere que nosotros también partamos de esa plataforma, porque Él es creativo, Dios es creativo, entonces nos dio esa creatividad para que nos desarrollemos mejor, para que alcancemos madurez, para que alcancemos nuestra meta. Entonces, Dios, todo lo que creó, dentro de todo lo que creó, nada puede venir ahora a tratar de obstruir. Entonces, pues, miramos el camino. ¿Qué pasó? Más adelante, cuando vinieron hijos, Caín mató a Abel. Y se produce el primer asesinato en la humanidad, por lo menos registrado. ¿Qué trae eso como consecuencia? Nos enseña de que hay una posibilidad, ¿verdad?, de que hay personas cercanas a nosotros que pueden venir en contra de nuestro proceso. No estamos hablando, o sea, matar es el extremo, pero vamos a estudiarlo desde un punto de vista sencillo, del diario vivir. Puede alguien venir a tratar de sujetarte, pararte, cambiarte, decirte, eso no está bien, no hagas esto. Y usted siente en su corazón que hay una convicción y una paz tranquila. Usted siempre debe considerar las opiniones ajenas, críticas positivas y críticas destructivas. ¿Sabe por qué? Porque eso nos hace el optar por escuchar razones ajenas, no nos hace débiles. Al contrario, nos fortalece porque entonces podemos percatarnos de ángulos que no hemos visto. Y aunque sean destructivas y usted discierne que hay destrucción de parte de la intención ajena, usted debe también recibirla, o por lo menos ponerle buena cara. Es difícil. Yo se lo digo, para mí, a veces es difícil recibir una supuesta, ¿cómo se dice?, corrección, ya sea, destructiva, con mala intención. No es fácil. Pero lo he aprendido a aceptar. O sea, internamente tal vez molesta, pero no doy pies hacia adelante dejándole saber a las personas que me molesta, a menos que la persona insista. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué usted lo acepta de esa manera? Porque es parte de aprender a templar nuestro espíritu. Yo me puedo tal vez quejar con mi esposa, le puedo decir esto me sucedió, esto me está pasando, pero
yo no voy a reaccionar de una manera así en frente de otras personas. Pero es importante que nosotros aprendamos a no ser obstáculo del proceso de Dios, ni para otras personas, ni mucho menos para uno mismo, porque a veces creemos que nosotros mismos estamos haciéndola bien, y si nosotros nos sentamos en ese momento y decimos, yo estoy correcto, yo estoy bien, yo sé porque sé que yo estoy bien, usted ya cometió el primer error. Ese es el primer error, sentirse demasiado seguro en su propia sabiduría, en su propio entendimiento. Entonces tenemos que considerar que Dios nos enseña los desarrollos de la creación para entender que nosotros no paramos de mejorar. Entonces siempre consideremos parar y decir, esta persona me está diciendo esto, yo sé que no me lo está diciendo de una manera constructiva, pero vamos a analizarlo. Analícese. Amén. Otro ejemplo que le puedo dar en este punto, porque es parte, ¿verdad?, de los primeros capítulos y un poquito más adelante, pero cuando el hombre dijo, ¿qué es lo que dijo el Señor? Reproduzcanse, fructifíquense. ¿Y qué hizo el hombre? Empezó a construir ciudades y ciudades para arriba. Entonces, ¿qué es lo que trajo eso? Que no se empezaron a esparcir. Lo que empezaron a hacer es conglomerarse y empezar a pensar en contra de Dios. Entonces Dios tomó unas medidas. Y así sucesivamente vamos viendo que cada vez que el hombre toma una decisión trae consecuencias. Con Noé miramos que nadie hizo caso. Empezaron a experimentar con tantas cosas que son denigrantes para el ser humano. Y de esa manera lo que hicieron fue traer juicio sobre ellos mismos. Entonces, y último punto, en esta porción, en esta parte de la enseñanza, ningún talento, creatividad o herramienta sale sobrando, hermano. Porque usted es parte de esa creación. No importa si fue hace 7,000 años, o si fue hace 7 millones o 70 millones. No importa. No es importante. A veces perdemos demasiado el tiempo tratando de buscar la lógica científica a la creación o la logística científica a la creación y nos olvidamos del paquete más importante que es el regalo que representa nuestra vida. Nosotros somos la culminación de esa creación. Nosotros somos la culminación de esta creación. Sea que seamos los únicos seres inteligentes sobre este planeta Tierra o que hayan más vidas. Hay personas que pasan metidas en ufología, en ovnis, en seres extraterrestres y no se dan a la tarea de mejorar sus vidas. Es importante que tomemos un poquito de claridad o de balance. Vuelvo y repito, ningún talento, creatividad o herramienta sale sobrando. Toda creación defiende por sí sola la profundidad de la sabiduría detrás de su diseño. O la profunda sabiduría detrás de su diseño. Por sí solo, usted defiende su utilidad, su herramienta. Usted es una herramienta en las manos de Dios. Su vida es una herramienta alrededor de su familia. Su vida está llena de creatividad. Ha impactado mucha gente. Su amor, su calidez, sus actos de bondad y justicia. La manera como usted adora a Dios, la manera como usted se entrega, la manera como usted vive hoy es muy diferente a la que vivía antes. Y entonces todo esto se convierte en un regalo. ¿Por qué? Porque toda creación defiende por sí sola la profunda sabiduría detrás de su diseño. Dios lo diseñó, dice la Escritura, o sea, con un diseño de mucha dedicación, individual, único. Usted se puede parecer a alguien más. Puede tener ciertos rasgos, puede tener ciertas ¿cómo se dice? Gustos y cualidades que se pueden parecer, pero usted es único y esa persona también es única. Y eso es importante, ¿verdad? Porque eso nos da el derecho, la creación tiene el derecho de ser creación, de existir, tiene sus cualidades y legalidades, porque hay leyes.
Por ejemplo, en el universo está la ley de cómo se mueve el universo. En esa armonía está, por ejemplo, la ley de la gravedad que la Tierra, la ley centrífuga, que es la que nos ayuda, ¿verdad?, a mantener ese balance dentro de nuestra cercanía hacia el centro de las cosas, cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra y el movimiento de la Tierra, ¿verdad?, de traslación alrededor del Sol, etc. Hay leyes. Hay leyes. Usted gira alrededor de ciertas cosas en su vida. Gira alrededor de su familia, de sus hijos. Gira alrededor de ciertas cosas que hacen de usted importante, necesario. Usted es una pieza necesaria dentro de esta comunidad. Aunque a veces no tendemos a vernos de esa manera, porque siempre estamos comparándonos con lo famoso, con lo grande, con lo extraordinario. Y nos olvidamos que todos nosotros somos héroes. Sí, amén. Somos héroes. Amén. Solo hermano dijo amén. Amén. Ustedes son todos héroes especiales, especialmente en las manos del Eterno. Tenemos nuestros funcionamientos que hacen de la vida un sistema complejo. Hacen de la vida un sistema complejo porque usted ocupa muchos sombreros, muchas gorras. Usted es mamá, usted es hermana, usted es hija, usted es padre, es amigo, es empresario, o sea, negociante, usted es una persona de fe, usted es un hermano, usted es un líder en la iglesia. O sea, hay tantas facetas que usted representa que es importante considerarnos dentro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos está continuamente desarrollando. Entonces, ¿cuál es este objetivo? ¿Verdad? Es un sistema complejo que hemos aprendido a nadar en él. Hemos aprendido a llevar la situación que nos hace funcionar. Estamos funcionando en armonía y que nos impulsa a correr la carrera de nuestra fe. Que nos impulsa a darnos cuenta que somos efectivos, que somos eficientes, que somos amados, que podemos amar, que podemos empujar a otros también mientras nos vamos empujando a nosotros. Y esa carrera, el final de esa carrera es Yeshua, pero también Yeshua, nuestro Salvador, ¿verdad?, quiere que alcancemos el potencial nuestro. Quiere que alcancemos nuestras metas, no solamente las metas espirituales, pero quiere que alcancemos las metas materiales, las metas de salud, las metas, ¿verdad?, de nuestro bien, llevándonos a ser individuos completos. Hermanos, la sabiduría, la luz que Dios desplegó en aquel momento cuando dijo sea la luz, es sabiduría que nos permite ver, que nos permite hacer, que nos permite movernos, que nos permite entender, conocer. Entonces, nos lleva a ser individuos completos, porque hay una sabiduría detrás de todo esto. Si Dios desea que cumpla, sí, es una afirmación, sí, Dios desea que cumplamos la misión y dejemos una marca. Usted, obviamente que no somos eternos, obviamente que no somos inmortales de este punto de vista carnal, pero mire, póngame atención acá, hermanos. Dios desea que usted deje su marca. Y mire, muchas personas sueñan que una estatua, un edificio que lleve su nombre, una ciudad que lleve su nombre, una calle que tenga el nombre de uno. Hay muchas personas que sueñan en esas cosas porque quieren inmortalizarse de cierta manera. Quieren que haya un libro escrito de ellos. Y eso no está mal. No tiene nada de malo. Absolutamente nada de malo querer alcanzar metas como esas, si son metas inclinadas a través del propósito de Dios. No necesariamente a través del propósito individualista y egocentrista, y, ¿me entiendes?, de fama y carnalidades de ese tipo, pero si es a través del Señor. El Señor quiere que nosotros dejemos una marca, porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Estamos hablando de Yeshua, nuestro Salvador, 2000 años después, ¿sí o no? Dejó una marca.
no solamente nos dejó una marca, nos ha marcado con su marca. Nos ha dejado su Santo Espíritu para que a través de su nombre lo recibamos y a través de esa investidura del Espíritu de la Santidad sobre nuestra vida pasamos a ser automáticamente, en su nombre, hijos de Dios. Amén. Aleluya, un aplauso para el Eterno, hermano. Tenemos que somos acreedores del regalo más grande, o receptores es la palabra, del regalo más hermoso. Porque Él quiere que alcancemos una marca, que dejemos un legado y que se escriban cosas buenas, que se hable. Por eso es que, miren, muchas veces la gente admira al pueblo judío por sus alcances, por sus logros. Hay gente que los odia por la misma envidia. Hay gente que los odia porque dice, porque ellos pueden y nosotros no, porque simplemente están llevando a cabo el plan que Dios ha establecido en sus vidas. Por eso es que son exitosos, porque están siguiendo la sabiduría refinada eterna de Dios. Entonces, es importante de que observemos cómo ellos preparan a los hijos. Una vez creo que lo mencioné hace unos años. Ellos desde el principio dicen, mira, ahí está el abogado, ahí está mi abogado, ahí está mi aviador, ahí está, dependiendo de la visión que tenga el padre, ahí está el Hijo de Dios que va a hacer grandes cosas. Dios tiene un gran propósito en su vida. Empiezan a hablar sobre los hijos, en vez de criticarlos tanto, les empiezan a hablar cosas positivas. Entonces, adelante con la siguiente diapositiva. Vamos a ver, estamos hablando que la luz es raíz de la sabiduría. Entonces, todo esto que nosotros hemos explicado es porque hay una luz, hay un entendimiento, hay una comprensión que ha venido a través de muchos sabios que han hablado. Miren, Proverbios 9, dice, da a un hombre sabio y se vuelve aún más sabio. Okay. Dele a un hombre sabio y él se va a volver aún más sabio. Enséñele al justo y aprenderá aún más. O sea, se aumenta la justicia. O sea, la condición del corazón establece la manera como el amplificador va a trabajar. ¿Estamos entendiendo? Si usted es una persona, digamos, no usted, retracto eso, vamos a decir, una persona que es borrachona, desaplicada, mal hablada, que no indisciplinada, que no quiere nada, ninguna meta en la vida, y usted viene y le dona $50,000, le regala para que mejore su vida, ¿qué cree usted que va a pasar con esa persona? El amplificador que usted le acaba de dar no va a trabajar para su bienestar, sino que va a amplificar el nivel de negatividad, el nivel de oscuridad que hay en su vida. Es más, puede traerlo a la destrucción, porque no han recibido, digamos, el reciclaje o la refinación o la restauración adecuada para que este amplificador que se llama dinero trabaje efectivamente en su vida. Entonces, da a un hombre sabio y se vuelve aún más sabio. Enséñale al justo y aprenderás aún más. El temor. ¿Qué es el temor, hermano? ¿Andar corriéndose de Dios? No, es reverencia. La reverencia viene a través de un conocimiento de qué relación usted tiene con Dios. Respeto también es reverencia. El respeto no se obtiene porque yo lo acabo de conocer, mucho gusto, un placer de conocerle, hermana, hermano, mucho gusto. Simplemente tenemos de referencia una introducción. Somos seres humanos y entendemos que somos seres humanos inteligentes. Pero en ese momento yo no tengo temor, respeto o reverencia sobre su persona porque todavía no lo hemos desarrollado. No ha habido tiempo de desarrollar lo que se llama confianza, lo que se llama interacción. Entonces, el temor, reverencia hacia Adonai es el principio de la sabiduría. Tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, conocer sus preceptos, sus conceptos, sus instrucciones, su corazón. ¿Qué desea Él de mí? Para yo caer en entendimiento
¿Qué es lo que le parece a él que es reverencia? ¿Qué es lo que le parece a él que es respeto? ¿Qué es lo que le parece a él que es el peso, el valor que yo le estoy poniendo a él en esta relación? Por lo tanto, vuelvo y repito, el temor y reverencia hacia Adonai es el principio de la sabiduría. Tenemos que entender para poder discernir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y el conocimiento, en algunas versiones dice desungido, en otras ediciones dice santísimo, en otras dice de diferentes formas, pero aquí y en el conocimiento de su santidad es entendimiento, perdón. Vuelvo y lo voy a leer todo completo. El temor, reverencia hacia Adonai es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento de su santidad, entender lo que es la santidad de Dios, es entendimiento. Es verdaderamente llegar a entender a Dios. Y si usted entiende a Dios, usted ha adquirido sabiduría. Porque se lo está diciendo el principio de la sabiduría, es temer a Dios. Porque conmigo se prolongarán tus días. Diga conmigo. Porque conmigo, refiriéndose a la sabiduría, se prolongarán tus días. Se añadirán años a tu vida. ¿Qué? Usted sabe que si usted estudia la Torah, si usted estudia la palabra de Dios, usted va a adquirir más años de vida. Amén. Automáticamente. Amén. Porque el que vive en desorden, en el caos, el que va a vivir en pecado. Y el que vive en pecado va a terminar sus días tempranamente. Eso lo dice la Biblia y no lo dice como que si fuera una especie de maldición. ¿Cómo es que se dice? Un conjuro. Como que si fuera una especie de brujería. No, hermanos. Es una verdad. La palabra de Dios no hace que nadie haga las cosas a fuerza. Nos da sabiduría y nos la da en anticipación para que nosotros vivamos una vida de calidad. Por eso cuando dice de que Yeshua vino para darnos vida y vida abundante. O vida en abundancia. La gente piensa de que eso es bendición. Nos viene a dar todo lo que nosotros queremos. No, hermanos. Esa es una mala interpretación que han jugado muchas personas con esa escritura. Lo que está diciendo es que Yeshua, que es la Torah viviente, nos vino a proveer el entendimiento adecuado y cómo aplicarla, cómo vivirla, para que nosotros en intercambio, como resultado, como beneficio, tengamos una maximización de nuestra vida. Que vivamos una vida de mejor calidad, que vivamos una vida de mayor abundancia. Entonces aquí en el 11 dice, porque conmigo se prolongarán tus días, se añadirán años a tu vida. Eso es vida en abundancia. O vida abundante. Si eres sabio, dice el 12, tu sabiduría te ayudará. Si eres sabio, la Torah te ayudará. Porque si eres sabio, la vas a adoptar, la vas a abrazar, porque árbol de vida, ¿verdad? Decimos cada vez que hacemos la liturgia, es la Torah, pero es aquellos que deciden abrazarla. Es aquellos que deciden abrazarla. Es para ti si decides abrazarla. Pero si te burlas, dice, solo soportarás las consecuencias. Interesante, bien sencillo, bien sencillo. La escritura es directa. Ya vamos a terminar, hermano. Deme unos minutitos más. Entonces, ¿cuál es el objetivo del conocimiento? ¿Cuál es el objetivo del conocimiento? Entendimiento. Vámonos para acá. A ver si me pueden seguir con la cámara. ¿Cuál es el objetivo del conocimiento? Entendimiento. Nosotros queremos conocer algo para entender. ¿Cuál es el objetivo del entendimiento? Una vez que obtenemos entendimiento, ¿cuál es el objetivo del entendimiento? Yo sé que esto lo entendemos intrínsecamente, ¿ok? Pero a veces hay que explicarlo de esta manera para tener una visualización interna con más amplitud. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo del entendimiento? Alcanzar dominio interpretativo de las cosas y alcanzar sabiduría. Que obtengamos dominio interpretativo, que interpretemos las cosas bien.
Hermano, por ejemplo, en Raíces Hebreas siempre estamos diciendo contexto cultural, contexto histórico, contexto antropológico, contexto, ¿verdad? Porque son evidencias. Tenemos que entender cómo la gente vivía antes, cómo ellos interpretaban estas palabras que nosotros estamos ahora, ¿verdad? Compartiendo, ¿verdad? Y hemos dicho, ¿verdad? Como lo hemos aprendido, como lo dice John Watson, creo que es, que la palabra no fue escrita directamente a nosotros, fue a un pueblo específico, en un tiempo específico, ¿ok? Pero también nos sirve a nosotros ahora en día. Entonces, tenemos que aprender el contexto de aquella gente para poder interpretar adecuadamente cómo la aceptaban, cómo la vivían, cómo la aplicaban, para que nosotros ahora podamos tener un marco de referencia moderno para poder aplicar adecuadamente. Porque hay muchas cosas del mundo antiguo que ya no son relevantes necesariamente en el mundo presente, pero la Torah no se puede cambiar, la Torah no se puede doblar, la Torah no se puede enredar, la Torah no se puede evadir. Tenemos que aplicar la Torah porque sigue siendo la Torah para la eternidad. Amén. 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 Entonces, me viene este pensamiento en este momento. Usted y yo, todos los creyentes en Yahweh, todos los creyentes en Yeshua, ya sea Israel y los creyentes de las naciones en Yeshua, que han venido al conocimiento del Dios vivo a través del Mesías, somos el contexto de la Torah. Porque la Torah es eterna. La Torah es sin tiempo. Es el corazón de Dios, es la palabra de Dios, es la esencia de Dios, por lo tanto no tiene tiempo. Por lo tanto, no importa, una vez que entendemos el pasado, tenemos la referencia para aplicar adecuadamente hoy. Pero la Torah se mantiene porque nosotros somos el contexto. Es la civilización inteligente la que pone en práctica los conceptos de la Torah para que tengan efectividad en la vida de los seres humanos. Porque Dios la injerta en medio de los seres humanos para que transforme el corazón del hombre, para que manifieste su voluntad aquí en la tierra, para que haya justicia, para que haya rectitud, para que haya dirección, para que haya provecho, para que haya propósito. Entonces nosotros somos el contexto de la Torah. No importa en qué tiempo, porque es la misma, fue la misma ayer, en la Edad Media y es la misma hoy. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora, ¿qué visión tiene la sabiduría? ¿Qué visión tiene la sabiduría? Es crear o producir luz. Ese es el objetivo. ¿Y qué significa? Obtener luz. Iluminación, que es equivalente a habilidad de discernir. ¿Qué es lo que discernimos? Es la habilidad de poder ver entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿qué es discernir? Hacernos definir o razonar, ver la diferencia entre la verdad y el error, lo que es bueno y lo que es malo, entre armonía y caos, entre vida y muerte, entre lo santo y profano, entre bendición y maldición. Pues eso es exactamente lo que Dios empezó a hacer desde el principio. Cuando dice, voy a separar el día de la noche, es exactamente lo que está haciendo. El concepto que está detrás de cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué es la sabiduría, hermanos? Es luz, porque la luz nos ayuda a alumbrar el camino y a ordenar. Pero si lo ordenado se desordena otra vez, o reordenar. O sea, porque nosotros ordenamos una vez no significa que no se va a desordenar. A veces se desordena, y no por nosotros mismos, tal vez por otras personas. Entonces, nos ayuda a ordenar o a reordenar los caos, los desórdenes que obstaculizan nuestro desarrollo y misión en la vida. Dios no quiere, como decíamos hace un rato, que hayan obstáculos que nos paren de alcanzar el desarrollar nuestro propósito profético, que es alcanzar la imagen del varón perfecto llamado Yeshua, nuestro Mesías. ¿Me? ¿Estamos entendiendo? Entonces, un aplauso para el Eterno, claro que sí. Cuando vaya a aplaudir el Eterno, no se pare, para usted. Apláudale, aleluya, y adórele. Doy unos cuantos ejemplos
acerca de esto. Mire, Rashi cita un ejemplo. No se me aburran, no se me duerman. Dios le ordenó a Noé que llevara 7 pares de cada animal kosher al arca y que solo embarcara un par de animales no kosher. Eso está en Génesis 7:2. Después del diluvio, Noé construyó un altar y dio gracias trayendo ofrendas de los animales kosher. Está en Génesis 8:20. Porque él razonó, porque él hizo discernimiento, porque le vino la lucidez, la iluminación, ¿verdad? Porque en un momento dice, ¿cómo le voy a agradecer al Eterno? Yo tengo que hacer un sacrificio. Pues él tuvo que discernir y dice, ¿verdad? Este sabio, Rashi, comenta, si Dios me ordenó tomar 7 pares de animales kosher, debe ser que Él quiere que traiga ofrenda de ellos. Es decir, me está dando extra para que podamos cumplir con darle gracias. Obviamente, que la otra parte de ese discernimiento le deja saber, me dio bastantes animales puros para que yo los cree y los haga reproducirse y aumente. Y que sean más los puros que los impuros, porque de esos puros también vamos a comer. ¿Verdad? Obviamente en ese momento el hombre todavía no tenía completa carta abierta para comer carne hasta más adelante. Ahora, Rashi continúa diciendo, un hijo bien enseñado le agrega a lo que le hayas instruido. Y es bien interesante porque esto es un comentario de este sabio. Y uno de los midot, una de las medidas espirituales que se estudian, ¿verdad?, en el recurso que se llama Pirkei Avot, la ética de los ancestros, habla, o de los padres, habla bien claramente que un alumno le debe de agregar a lo que le enseña su maestro. No es que le invente, no es que le agregue simplemente cosas locas, no, que vaya con lo que aprendió con su maestro y vaya a investigar y expanda más el conocimiento que se le ha dado. Entonces, un hijo bien enseñado le debe agregar a lo que le hayas instruido. El temor a Hashem es la base, el edificio de la sabiduría. El temor a Dios, ¿cómo se obtiene el temor a Dios? Es como la fe. Si no oímos, no obtenemos fe. Pero en este caso dice, el temor a Hashem es la base del edificio de la sabiduría. Si leemos la Torah, si indagamos en la Torah nos va a traer entendimiento de cómo debe ser nuestra relación con el Eterno. Entonces, mire lo que dice aún más. No se debe aceptar a un estudiante, esto está hablando como maestro de la Torah él. No se debe de aceptar a un estudiante o discípulo cuyo temor es el pecado. O sea, que vive temeroso, ay, que voy a pecar aquí, que voy a pecar allá. ¿Por qué? Porque todavía su identidad no está establecida. Está inseguro. Entonces, lo que está diciendo el maestro no es que no quiero enseñar o que no sea merecedor de que yo le enseñe. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que toda la enseñanza que le voy a poner en esa plataforma se puede desmoronar en un solo desliz. ¿Está entendiendo? Entonces, por eso, fíjense bien lo que dice. No se debe aceptar a un estudiante o discípulo cuyo temor es el pecado, porque en ese momento su temor toma prioridad. Como es una persona que todavía no está fortalecido. Por eso es que el cristiano, a veces hay gente que quiere llegar a las congregaciones y quieren ser líderes inmediatamente. Pero hay que parar un proceso porque tienen que verte, tienes que foguearte también, es por tu propio bien. Tienes que crecer, tienes que afirmarte, especialmente si acabas de recibir al Eterno en tu vida, si acabas de aceptar a través de Yeshua, seguir los pasos del Mesías. Entonces, y dice, porque en ese momento su temor toma prioridad, es decir, la derrota. Si estás viviendo al pecado, estás viviendo en derrota, porque está sobre tu sabiduría. Todavía lo que tú sabes no se afirma en tus acciones lo suficientemente para decirle al pecado alto. Eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Entonces, se le aceptará hasta que esté seguro que el estudiante tenga temor a Hashem. Temor, que haya desarrollado la relación con Hashem, que haya desarrollado su conocimiento de acerca de qué le agrada, qué no le agrada a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Pero si mi temor
a Dios se enfoca en su sabiduría. Es decir, mi temor a Dios es basado en la sabiduría que Él te enseña, no la mía propia, lo que yo discerní, lo que yo quise decir. Tiene que ser bajo los preceptos que Él enseña. Entonces, la sabiduría sin Dios pierde significancia, no importa qué tan sabios sean los seres humanos. Como les decía hace un momento, hay muchos libros de sabiduría científicos de diferentes índoles, de diferentes tópicos o disciplinas. Es muy buena sabiduría. Y es aplicable al mundo real. Y es efectiva. Pero ellos no creen en Dios. Entonces, esa sabiduría para ellos, en sí mismos, no le es de mucha significancia porque no obtienen el galardón de vida que es. Después que mueras, te encuentras con tu Creador. ¿Ok? Entonces, este es uno de los 7 lugares en la Escritura, en esto voy para atrás, ¿ok? En Proverbios 9. Este es uno de los 7 lugares en las Escrituras donde el temor de Hashem y la sabiduría se mencionan juntos. Hay 7 lugares, no los listé, ¿verdad?, por falta de tiempo, pero es uno, y hace énfasis los sabios en mencionar esto, ¿ok? Es uno de los 7 lugares en las Escrituras donde el temor de Hashem y la sabiduría se mencionan juntos. Esta repetición frecuente indica la importancia, aleluya, es la importancia del vínculo entre los dos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un vínculo entre Dios y la sabiduría. No los podemos divorciar. Hashem es el creador y toda luz de sabiduría emana de Él. Toda luz, aleluya, de sabiduría emana de Él. Es imposible comprender el lugar del hombre en la creación sin un temor reverencial a Dios. La gente quiere encontrar su propósito en la vida, pero ausente de Dios en sus vidas no lo van a encontrar. Van a encontrar un propósito. Van a encontrar un propósito, porque hay mucha gente, entre comillas, exitosa. Pero hay muchos también que siendo exitosos cometen suicidio, tienen divorcios, destruyen sus vidas, le arruinan la vida a su familia, se corrompen en drogas y alcohol, en muchas cosas más. Y son exitosos supuestamente. Es imposible comprender el lugar del hombre en la creación sin temor reverencial a Dios y someterse a su voluntad, porque ese es el aspecto, la sumisión a Dios. Especialmente el hombre exitoso de mucho dinero. Dice, no, yo soy suficiente, yo no necesito a Dios. No se quieren someter, no le quieren dar cuentas a Dios. Por eso es que no se someten. Porque dice, porque es el único punto de partida que llevará al hombre a la verdadera meta. Reconocer a Dios en tus caminos, especialmente cuando estás arriba, es importante. ¿Por qué? Porque es el único punto de partida que llevará a ese hombre a la verdadera meta. Y la verdadera meta en Dios tiene diferentes niveles, obviamente siendo la más importante que cuando muramos tengamos vida eterna, que enfrentemos al juez del universo y te diga, ven acá, buen siervo, entra a mi reposo. Ese es el sueño más grande. Los sabios enseñan, si no hay temor de Dios, fíjense bien que está bonito esto, si no hay temor de Dios, no hay sabiduría, simplemente. Es puro, todo lo demás es puro servicio de labios. Puede ser mucho conocimiento, mucha profundidad, pero esa sabiduría, sin temor a Dios, no es sabiduría. Eso está escrito en Avot 21. Y dice, ahora la misma Mishnah nos enseña que si no hay sabiduría, no hay temor a Dios. Entonces, espérate un momento. Dicen los sabios, ¿cuál de ellos? O, si no hay temor a Dios, no hay sabiduría, pero en la Mishnah dice, si no hay sabiduría, no hay temor a Dios. Son recíprocas, porque en ambas situaciones Dios está presente y es necesario que se le reconozca. ¿Por qué?
para que haya propósito de existencia. Mire, hermano, si no hay temor de Dios, todo lo que nosotros produzcamos puede ser en nuestro nivel humano, sabiduría. Para el hombre, todos los caminos le son buenos. Pero dice que todos nos van a llevar a la destrucción, a la perdición, a la injusticia, hermanos. Entonces, si no hay temor a Dios, no hay sabiduría. No hay una sabiduría completa, profunda. Dice, y la Mishnah dice, si no hay sabiduría, no hay temor a Dios. Pues claro, porque es la sabiduría misma, el entendimiento de las cosas que nos lleva a finalmente a comprender que hay un diseño inteligente y que Dios existe. Maharal, que es otro sabio, explica que una cierta medida de sabiduría es el requisito previo para temer. Tenemos que tener un poquito de medida de sabiduría para poder llegar a entender. Es un requisito para poder llegar a temer a Dios, para poder entender que existe, que le hay, para poder obedecer, someterte, reverenciarlo. Sin embargo, sin el temor de Dios, la sabiduría exaltada es imposible. Y ahí está la referencia donde se encuentra. El Vilna Gaon, que es otro sabio, resuelve la contradicción de esta manera o de una manera diferente. La primera, estas son opiniones de sabios, por eso es que es importante que yo les decía al principio. No estoy hablando de mi sabiduría o sabiduría ajena de hombres que no creen en Dios, estamos hablando de gente que teme a Dios. Este señor resuelve, Vilna Gaon, la contradicción de esta manera. La primera prioridad de una persona es definir su meta. Tenemos que saber quiénes somos, a quién seguimos, a quién creemos. Entonces debe considerar cómo lograrlo. ¿Cómo voy a lograr yo servir a Dios efectivamente? Bueno, afuera de la voluntad de Dios no puede ser, tiene que ser de acuerdo a sus instrucciones. El objetivo principal de un creyente o un judío o de las naciones en Yeshua es alcanzar, esto lo puse yo obviamente para hacer el pensamiento más redondo, es alcanzar el temor a Dios. Primeramente, es un requisito alcanzar el temor a Dios. La forma de lograrlo es a través de la sabiduría del temor a Hashem. ¿Cuál es esa sabiduría de cómo temer a Dios? Uno debe concentrarse en los asuntos espirituales de la Torah o de la palabra. Fuera de la palabra no vas a entender cómo es Dios. Lo que salen son invenciones que los seres humanos inventaron, dioses ajenos, religiones raras, y todavía las siguen inventando. Por lo tanto, cada uno viene primero a su manera. Todos tenemos una manera de ser y venimos a Dios siendo de esa manera, pero en el momento que entramos en contacto con la Torah nos empieza a redefinir, nos empieza a organizar si es primera vez, y si nos deslizamos una vez y hemos regresado a reorganizar otra vez. Amén. Esa es la sabiduría de Dios. Y dice Radak, Salmos 111:10, comenta que para adquirir el temor a Hashem uno debe concentrarse en cosas espirituales. Eso nos lleva a la creencia, a creer o a entender que nada es más importante en este mundo excepto Dios. Y el conocimiento de lo sagrado es la esencia de la comprensión, entender qué es sagrado, qué es santo. Entendemos entonces en qué ámbito Dios se mueve, cómo se mueve. Y lo que Él representa es santidad. Entonces, Rashi dice, este conocimiento es la parte principal del entendimiento. Si el creyente piensa que Dios es cualquier cosa, que lo podemos aproximar como nos dé la gana, en el momento que nos dé la gana, hay una familiaridad que Dios permite dentro de nuestra relación, porque somos hijos. Y Él sabe que a veces estamos cansados, y sabe que estamos adormecidos. Y a veces estamos flojos y a veces estamos desganados espiritualmente. Y Él nos puede aceptar oraciones a medias, oraciones cansadas, oraciones de queja, todo ese tipo de cosas Dios las entiende. Es un Padre. Es un Padre. Nos da clemencia, gracia, misericordia y a través de Yeshua, nuestro Mesías. Su gracia es abundante. Es nueva cada mañana. Pero entonces es importante que entendamos de que Él es santidad y que entendamos que esa santidad se respeta con amor.
Y hay mucho que decir, pero vamos a terminar con esto. De manera que si alguno está en Mesías, en el ungido, el Mesías, es una creación renovada. Renovada significa que estábamos de una manera, pero se nos ha renovado el corazón. Se nos ha renovado, fuimos recreados, fuimos reorganizados en el Mesías. Lo viejo, que es lo viejo en la naturaleza o vida anterior, es cosa pasada. Él o aquí ha sido constituido en un renuevo, una cosa nueva. Entonces, ¿qué constituye la naturaleza pasada? Andar en oscuridad sin luz. Esa era la naturaleza pasada. En desorden, en maldiciones, en tropezaderos, en oscuridad. Y entonces, ¿y qué es andar en luz? Es caminar en su instrucción, procurando iluminación o sabiduría. Es caminar con propósito. Es darnos propósito, no caminar ya, es darnos propósito. Hay que estudiar Isaías 42, hermanos, pero vamos a seguir hacia adelante, porque obviamente no podemos, el clásico, y termino, simplemente voy a leer sin explicar mucho, porque esto está bastante explicado ya. En el principio, Juan capítulo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Hashem. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Es decir, es en Él, con Él y por Él. Es a través de Él que Dios hizo todas las cosas. En Él estaba la vida, es decir, la Torá, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Qué es la Torá? La luz de los seres humanos. Estaba en el Edén. Estaba en medio del Edén, para que el hombre adquiriera el conocimiento de Dios, la relación con Dios, la vida de Dios, la eternidad de Dios. Pero desgraciadamente se desconectó. La luz resplandece en la oscuridad, hermanos, y la oscuridad no prevaleció. Hubo un hombre enviado por Yahweh cuyo nombre es Johanan. Él vino a ser testigo. Nosotros somos llamados a ser testigos de Yeshua, nuestro Mesías, de su luz, de su compasión, de su equidad, a dar testimonio referente a esa luz. Tenemos que adquirir la sabiduría de la Torah para dar de acuerdo, conforme, un testimonio de Yeshua conforme a esa luz, porque Él testificó de la luz, de la Torah, a fin de que por medio de Él todos pudieran poner su confianza, su fe en Hashem y estar llenos de fe para Él. Amén. Hermano, entonces, ¿cuál es el propósito que Dios quiere que nosotros alcancemos? Que nos llenemos de fe, ¿para quién? Para Él. Él nos quiere bienvenir. Él está deseoso que entremos a ese reposo eterno. Él desea que nosotros alcancemos el propósito, desarrollemos cada plan, cada meta, que dejemos nuestra marca. Claro que sí, pero que sea en Él, el Mesías, siguiendo sus pisadas. Amén. Nosotros somos la luz del mundo. No olvidemos que Yeshua, nuestro Mesías, siendo la luz del mundo, fíjese bien, con autoridad nos dio de ese regalo, diciéndole al pueblo, ustedes que están acá, se refiere a todos aquellos que están escuchando la Torá, a todos aquellos que han venido a escuchar al Mesías, todos aquellos que vienen a escuchar, a nutrirse de la palabra de Dios, dice, todos ustedes que hacen esto, ustedes son la luz del mundo. Yo les pregunto en esta mañana, sabiendo que la luz es raíz de la sabiduría de nuestro Mesías, yo les pregunto, ¿lo aceptan el pueblo de Dios? ¿Lo reciben? Entonces denle un aplauso al Eterno. Digan amén. Gracias, Padre, por esta palabra. Te bendecimos y te glorificamos, extendiendo nuestro loor, nuestra adoración. Gracias, porque sabemos, Dios mío, que tú eres bueno. Que tu plan ha sido desde un principio que alcancemos metas altas, espirituales, metas también aquí en la tierra para que nosotros seamos ejemplo a las naciones. Gracias por habernos permitido ser injertados a tu pueblo, a los beneficios del mismo.
Señor, te damos honra y adoración. Te damos gracias por Yeshua, por su sangre preciosa que ha sido esparcida sobre nosotros. La honra, la gloria, el reconocimiento son todos para ti, Rey del universo. Gracias, Padre, por tu espíritu de santidad que nos inspira. Y, Señor, que esta palabra se quede trabajando en nuestros corazones. Que tu sabiduría entre en nuestras mentes y amplifique todo entendimiento. Porque lo que queremos de verdad, es temerte con reverencia, respetarte, amarte y caminar en tus preceptos. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, todo el pueblo dice, amén.